Shalom Aleichem, buena semana, Hag Sameach, Hag Urim Sameach. Ya estamos en Hanukkah, que rápido pasa el tiempo, ya comenzó el año, termina el año de la era común, estamos en diciembre, los gobiernos van y vienen. Baruch Hashem ya está en camino por tomar el avión Gershon, el Rabbi Gershon Sweetman, después de una gira por Colombia y México, que Baruch Hashem la gente nos acompañó, pero la próxima vez tiene que haber mucha más gente, así que hay que empezar a mover desde ahora todo el ambiente, todos los lugares donde ustedes viven, para que la próxima vez varios de ustedes que estuvieron allí en México, en Colombia, y me dijeron que fue algo muy lindo, pero como siempre tiene que haber mucha más gente. Como dice el verso de Yutet Kislev, el Nigun, muchos de ustedes también estuvieron con nosotros en Yutet Kislev, en Tel Aviv, y siguieron los videos por el WhatsApp, y escucharon ahí el Nigun, Pada Beshalom Nafshi, redime en paz mi alma. ¿Por qué? Porque la multitud estuvo conmigo. Entonces, el tema es que la multitud, la gran cantidad, hace la calidad. Así es la naturaleza del universo que Dios creó. La cantidad hace la calidad. No es suficiente que unos pocos vivan bien, que unos pocos disfruten y el resto esté en la oscuridad, sino que la oscuridad tiene que ser para todos. Baruch Hashem también, esta semana que pasó, tuvimos el Brit Milá de nuestro nietito, y su nombre en Israel es Shimon Zalman Moishe. Shimon Zalman, por supuesto, en nombre de la Aduna Zaken, del cual festejamos su redención este 19 de Kislev, y por eso es el mes de la luz de arriba y la luz de abajo, la luz del Baal Shem Tov y la luz del Magi de Mesrich, la luz del Hasidut y la luz de Hanukkah, que se unen en el mes de Kislev, el mes de los sueños. Porque además de como dice el Sefer Yetzirah, que Kislev es el mes de los sueños, también está conectado con los sueños, porque se relata los sueños de Yosef. En esta perashá comenzamos a escuchar acerca de Yosef y todas sus aventuras, todas sus peripecias, y vamos a hablar un poco de este tzadik. Primero vamos a terminar con Jacob. Jacob, hasta ahora, tuvo una vida bastante agitada. Desde que vivía con sus padres, tuvo que escaparse de Esav, tuvo que ir lejos fuera de la tierra de Israel para conseguir su familia, tuvo que luchar contra las fuerzas hostiles que trataban de perjudicarlo, y con la cualidad de Jacob, que es la tmimut, la inocencia, la sinceridad, la rectitud, la seriedad, todas esas son palabras de tmimut. También se refiere a la cualidad del Corbán. La ofrenda que se hace en el Bet HaMikdash, en el altar, tiene que ser una ofrenda completa, una ofrenda perfecta. Esa es también una de las acepciones de la palabra tamim. Cuando una persona es honesta, es simple, directa, no tiene segundas intenciones, no trata de perjudicar, es humilde, inocente, todo eso lo hace perfecto.
Y esas son las características que buscamos también en las ofrendas que le hacemos a Dios. Y cuando nosotros queremos rectificarnos, ser mejores, darle una ofrenda a Dios, qué mejor que tratar de conseguir esas cualidades que Jacob nos presenta. Por eso está dicho que las enseñanzas, todo lo que uno aprende de los patriarcas, todos los hechos que hicieron los patriarcas son una enseñanza para sus hijos, para sus descendientes. Y por eso tenemos que estudiar constantemente la Torá y vamos descubriendo nuevas cosas, tanto dentro de la Torá como dentro de nosotros mismos. La Torá nos sirve para descubrir lo que hay dentro de nosotros mismos. Entonces, terminó la perashá anterior hablando de los reyes de la tierra de Israel que gobernaban, perteneciente a Edom, y cómo nacían y morían todos los descendientes de Esaú, que representan los reyes del mundo occidental, donde prevalece el ego, la maldad, todas las cualidades contrarias a las que acabamos de describir. En Inglaterra, hasta hace pocos años, había un rabino, el rabino principal de Gran Bretaña, se llama Jonathan Sacks. Jonathan Sacks, cierta vez, dijo una expresión dentro de sus enseñanzas, de sus alocuciones, dijo que la Torá no es el libro del hombre sobre Dios, como querían los romanos, los griegos, que atacaron la tierra de Israel en la época de Hanukkah, en la época de Purim, los babilonios. La Torá no es un libro escrito del hombre acerca de Dios, sino que es el libro de Dios acerca del hombre. Por eso, cuando leemos la Torá, tenemos que estar descubriendo una visión, tenemos que estar descubrir quiere decir ver, revelar, tomar conciencia de algo que está dentro de nosotros mismos. Y por eso la parashá de esta semana comienza con Vayeshev Jacob, y se asentó Jacob. Y si ustedes prestan atención, los dos primeros versos hablan de esto. Inmediatamente después empieza a hablar de Yosef. O sea que no terminó de asentarse en su tierra, que inmediatamente Jacob comenzó a pasar vicisitudes, dificultades, problemas, conflictos que tenía que resolver nuevamente. El conflicto de Yosef con sus hermanos, los celos, cómo Yosef fue vendido de esclavo, siendo que Yosef era el hermano, el hijo preferido de Jacob, el hijo de su esposa preferida, es considerado el hermano mayor de todos sus hermanos. Y entonces Rashi explica algo muy interesante conectando estos dos asuntos, el tema de que se asentó y que inmediatamente comenzaron los conflictos dentro de su vida. Y él dice que justamente el deseo de Jacob de querer llevar una vida tranquila, una vida en que de retiro, de jubilación, que es lo que implica la palabra se asentó, por eso dice, no es que vivió o residió como habla en otras situaciones de Jacob, en que vivió en otros lados, sino que acá dice se asentó, se hizo su casa, su negocio,
su ganado, su familia, se quedó allí y dijo, bueno, ya está, ya terminé todos los problemas, ya hice todo lo que tenía que hacer, ahora voy a dedicarme a vivir tranquilo. ¿Y qué hizo Dios? Dios hizo que en realidad ahí comenzaran en verdad los problemas verdaderos de Jacob. El verdadero sufrimiento que como nunca tuvo hasta ese momento. Y ahí es donde comienzan los problemas con su hijo preferido, Yosef. Entonces, esto nos enseña una cosa muy importante, y es que nunca tenemos que relajarnos. Tenemos que recordar que mientras estemos vivos, tenemos una misión que cumplir en este mundo, y si no lo hacemos, entonces Akadosh Baruj Hu nos manda más problemas. Esto se puede ver tanto a nivel personal como a nivel familiar o a nivel del país o a nivel mundial. Cuando uno piensa que ya se asentó, que ya llegó y que a partir de ahora la vida va a ser diferente, entonces acá el juez te dice, no querido, vos vas a seguir hasta el último día de tu vida, porque para eso yo te mandé. ¿Querés descansar? Después, ¿querés descansar? O después de los 120 años, Dios no lo quiera, cuando el alma se va de este mundo, deja el cuerpo y va allí a descansar y disfrutar de Dios, de la presencia divina, pero el verdadero descanso que nosotros buscamos, ¿cuál es? La redención. Buscamos un mundo mejor, un mundo donde verdaderamente Dios se revele. Entonces, esto nos da una nueva dimensión de lo que es la redención que todos buscamos, del Mashiach que todos buscamos. El Mashiach que todos buscamos y la redención que estamos esperando no es la solución de todos nuestros problemas, sino que es la solución del problema de Dios. Dios tuvo un deseo, quiso realizarlo, y entonces nos mandó a nosotros para que lo ayudemos, para que solucionemos su problema. Mientras consideremos que el problema es nuestro y que el sufrimiento es nuestro y que nosotros somos los que queremos dejar de sufrir y queremos descansar, Akadosh Baruj Hu va a seguir dándonos asuntos que resolver. En cambio, cuando nos demos cuenta que lo que vinimos a hacer este mundo no es a descansar, sino a movernos, a solucionar problemas, a cumplir tareas, a llevar a cabo una misión, entonces Akadosh Baruj Hu nos va a dar la solución a nuestros problemas, pero siempre y cuando nosotros estemos en marcha, estemos vivos, nos estemos moviendo, haciendo cosas. Entonces esas cosas van a tener éxito. Si no lo hacemos así, si no comprendemos que tenemos una misión y todo lo que hacemos es una misión que Dios nos da, entonces los problemas van a seguir viniendo. Y al final de esta perashá, como ustedes saben, la perashá de esta semana continúa con que Yosef delata a sus hermanos, le va a contar a Jacob que los hermanos de los hijos de las concubinas de Bilá y Zilpá hacían cosas que no corresponden. Dice Larizal que hay comentarios de que ellos comían órganos de animales vivos o que miraban a las chicas de la zona de donde vivían. Todo eso sí, está relacionado con mancillar la cualidad de Yesod, la sefirá de Yesod, que tiene que ver justamente con Yosef, cuidar el pacto, cuidar el Brit Milá. Si ustedes se fijan en el libro del Rav Ginsburg, uno de los preceptos de los Bnei Noach es justamente no comer miembros de animales vivos. Y eso es
uno de los motivos por la degeneración que hay en este mundo. El hecho de comer miembros de animales vivos, además del aspecto de hacer sufrir un animal, el mismo hecho es como hacía Esaú, que tenía deleite en saborear la sangre y saborear la carne palpitante. Ese aspecto animal tiene que ver con el órgano sexual, con la reproducción. Por eso hay tanta violencia de género, hay tantas violaciones y tantas perversiones con respecto al que tienen que ver con el sexo. Y Yosef vio esto en sus hermanos y fue a decirle al padre. Entonces ellos le dijeron que quería, que estaba mal, lo empezaron a odiar. Y después vinieron los sueños de Yosef. Primero soñó que sus hermanos y sus padres eran estrellas y que él era el sol y que todos se posternaban a él. Y estaba el otro sueño de las espigas, que todas las espigas que representaban a su hermano y a su familia se posternaban frente a él. Pero él simplemente dijo lo que soñaba, no era porque él pretendía hacer alguna cosa, enorgullecerse y ser más que los demás. Simplemente tuvo ese sueño, fue una revelación que Akadosh Baruj Hu le dio, y en verdad se cumplió, porque después, también a través de sufrimientos y de penurias, llegó a este Egipto después de ser vendido y de ser encarcelado y de ser acusado de que quería intrometerse con la esposa de Potifera, de uno de los ministros del faraón, y diciendo que era al revés, que ella quiso aprovecharse de él porque era muy bello, era hermoso. Entonces fue encarcelado, y ahí cuando fue encarcelado, dentro de la cárcel, fue cuando se reveló la grandeza de Yosef, y en la constricción, en el sufrimiento, Yosef sacó de dentro de sí, en forma natural, esa cualidad que lo hizo llegar a ser el dueño de todo el mundo de aquella época. Pero no para aprovecharse, sino como tiene que ser un gobernante correcto, un líder que se preocupa por los demás y que todo lo que hace es para beneficiar a todo el mundo. Esto tiene relación justamente con el Admor Hazaken. Cuando el Admor Hazaken fue apresado, porque también sus hermanos, sus propios hermanos judíos allá en Rusia, habían, lo habían acusado de algo que no había hecho. Entonces fue encarcelado, y allí cuando estuvo en la cárcel se le reveló el Baal Shem Tov, el Mag de Mestres, el maestro, y le dijeron que a partir de ahora toda su enseñanza, el camino, la forma de revelar la Torá, el interior de la Torá, que es el Hasidut, que ellos le enseñaron, iba a salir con más fuerza. Y así fue. El Hasidut de Chabad hasta hoy en día es la forma más fuerte de todas las otras formas dentro del judaísmo, y que al principio es acusado de determinadas cosas, pero al final los mismos que lo acusan se dan cuenta que eso que está haciendo es bueno, y lo hacen ellos mismos también, y hay muchos ejemplos. El que está dentro del ambiente del judaísmo eso lo ve día a día. Entonces, esto mismo pasa con la historia de Yosef. Al final los hermanos vienen a Yosef, las parshiot que vienen, los vamos a ver, cómo ellos vienen a Yosef y le piden por favor, al final,
que lo ayuden y entonces Yosef con amor, con cariño dijo, vengan todos y les voy a dar lo mejor de la tierra y ustedes van a ser mis protegidos y van a poder vivir y desarrollarse. El otro día en Yutet Kislev, en Tel Aviv, cuando fuimos a festejar, hubo algunas manifestaciones. Primero en Tel Aviv, que es un centro de uno de los lugares donde hay más anti-judaísmo por parte de los mismos judíos. En la municipalidad de Tel Aviv, al principio no querían aceptar que se haga esa reunión hasídica, que al final hubo miles de personas allí, fue un éxito tremendo. Aceptaron, pero igual, cuando llegamos allí, había una manifestación de pocas personas, 10, 15 personas, con carteles. Eran personas de la izquierda que están en contra del Hasidut hasta hoy en día, pero que cada vez tienen menos fuerza, porque ya ven que en realidad nosotros no somos los que quieren apartar a los pueblos, sino que son los pueblos que quieren apartar y que dentro de nosotros la unión y el amor es lo que estamos buscando y difundiendo. Pero todavía falta mucho. Entonces, no quiero hablar ahora de esto, simplemente les digo que es muy parecido a lo que pasó con Admur HaZaken. ¿Qué dijeron del Admur HaZaken? Que él ayudaba al enemigo. ¿Por qué? Porque en esa época Rusia estaba en guerra con Turquía y la tierra de Israel estaba dentro del imperio turco. Entonces, los judíos que vivían en Rusia estaban sometidos al zar. Y el Admur HaZaken, el Rebbe de Chabad, estaba muy comprometido en ayudar a los judíos que vivían. Sí, hace más de 200 años había muchos judíos aquí en Israel viviendo su judaísmo, antes de que los árabes se acuerden de que existe la tierra de Israel, Jerusalén. El Admur HaZaken enviaba dinero para ayudar y apoyar, y para eso juntaba dinero y ponía alcancías por todos lados, para cumplir con una mitzvah que viene ya desde siempre, de ayudar a todos los que viven en la tierra de Israel, para asentarse como se asentó Jacob hoy mismo. Es una mitzvah, y el que aporta para eso, el que envía dinero a Israel, está cumpliendo una de las mitzvot más grandes, que es ayudar al pueblo a que se asiente en la tierra de Israel, a que la pueble, a que more en ella y que revele la Torah aquí. Entonces, como esta gente estaba en contra, porque decían que los Hasidim estaban difundiendo la Torah a la gente simple del pueblo de Israel, y ya desde el Baal Shem Tov estaban en contra, inventaron y dijeron que el Admur HaZaken estaba mandando plata para ayudar a los turcos en contra de los rusos. Entonces fueron a acusarlo y entonces se lo llevaron al Admur HaZaken, y el Admur HaZaken tenía la posibilidad de escapar, y cuentan que le preguntó a uno de sus discípulos, cuando vio que lo venían a buscar, Reb Shmuel Munkes, le dijo, ¿qué pensás que tengo que hacer? ¿Me tengo que quedar y dejar que me pongan preso o me voy? Y Reb Shmuel Munkes le dijo, la respuesta es muy simple. Si vos sos un verdadero Rebbe, entonces no tenés que preocuparte, porque si vos sos verdadero, entonces Akadosh Baruj Hu te va a salvar. Y si no sos verdadero, con más razón tenés que estar ahí adentro, por habernos privado a todos nosotros de una vida de abundancia como tienen nuestros antagonistas judíos, y dedicarnos todo el tiempo a servir a Dios. Entonces, si todo lo que vos hiciste es mentira,
entonces te mereces estar en la cárcel. Y si sos un rebe de verdad y lo que vos decís es verdad, el Akadosh Baruj Hu se va a ocupar de salvarte y que no te pase nada. Entonces el Admirazaken se quedó en su casa y permitió que vengan el ejército y se lo lleve a la prisión. Al Rav Ginsburg también varias veces lo llevaron preso aquí en Israel y le hicieron juicio, y cuando en el juicio se demostró que no había ningún fundamento para hacer, por lo que hicieron, que era todo mentira, y enseguida lo sacaron. La primera vez estuvo 2 o 3 meses preso, las otras veces simplemente lo llevaron, lo interrogaron y lo soltaron, nada más. O sea, son todos actos políticos que hasta hoy mismo sigue haciendo el Estado de Israel, al igual que muchos estados en todo el mundo, simplemente para hacer como que hacen algo para tranquilizar a las masas enardecidas por su porque los están gobernando mal. Entonces toman chivos expiatorios para tranquilizar a la gente. Pero Dios está siempre con nosotros. Y por eso el Admira Zaken cantó este canto que cantamos el otro día: Pada Beshalom, redime en paz mi alma de la guerra que hacen contra mí, porque en multitud estuvieron conmigo. Ese es un verso del Teilim 55 de David Amelech, y eso es lo que cantó el Admira Zaken, es lo que cantamos nosotros. Y por eso es importante que haya mucha gente que esté con nosotros, porque entonces así Akadosh Baruj Hu nos revive en paz. Si no, hay guerra. Shalom, shalom a todos los que van viniendo. Entonces, todo esto que vemos en cada generación no es algo nuevo. Acá lo cuenta la Torá con respecto a Jacob y a Yosef. Entonces, decíamos que Yosef también fue acusado y fue vendido. Y cuando fue vendido a los egipcios, también dentro de los egipcios fue acusado de algo que no hizo y lo fue llevado a la cárcel. Y en la cárcel, en la prisión, por eso el alma cuando está en la prisión del cuerpo es cuando revela todo su máximo potencial. Cuando la persona tiene sufrimiento y busca a Dios, le clama a Dios, entonces eso es tratar de salir del problema, es una actitud positiva. Incluso llorar a Dios y clamar y gritarle y pedirle que lo saque de la situación es un acto positivo. La depresión y el dejarse vencer y no querer que Dios lo salve, eso es algo negativo. Eso es como un suicidio y eso está prohibido. Pero al final de la perashá, estando Dios en la cárcel, estando Yosef en la cárcel, nos da la clave para saber cómo actuar frente a los problemas y poder triunfar. Por eso todas las cosas que enseñan por ahí, de las cosas mágicas que les traen palabras o objetos o cosas que aparentemente dice la Torah o la Kabbalah y dice hace esto y te vas a salvar, todo eso es mentira. La salvación viene de Dios y viene a través de revelar la chispa interior, revelar los poderes que Dios nos dio para trabajar en este mundo y hacer lo que corresponde, que es nuestra misión. Entonces, al final de la perashá nos dice algo muy importante que tiene que ver con lo que hablamos del principio de la perashá. Al principio de la perashá, para los que van viniendo, decíamos que Jacob quería sentarse, quería vivir una vida tranquila, y Akadosh Baruj Hu justamente por eso le dio problemas a través de Yosef, que era su hijo preferido. Entonces, si nosotros queremos descansar, queremos dejar de trabajar, jubilarnos, ahí empiezan los problemas. En cambio, si estamos en acción, seguro que vamos a tener problemas, pero esos problemas nos sirven para obtener satisfacciones. Entonces, viene el final de la perashá y nos cuenta algo sorprendente.
está Yosef y están los ministros del faraón. El faraón hizo una fiesta y mandó al ministro del pan y al ministro del vino. No, perdón, al ministro de la carne, del ganado, a prisión. Y entonces, gente de suma importancia, con un ego muy grande, ricos que de repente pierden todo y son mandados a la cárcel y los van a matar, no saben lo que hacer. Y entonces de repente llega Yosef, se acerca a los dos ministros del faraón, ¿y qué les dice Yosef? ¿Por qué están tan tristes hoy? Y eso es completamente sorprendente, es increíble, porque Yosef está en la cárcel, después de haber sido acusado y rechazar a la esposa de Potifar, que era su patrón. Lo acusa falsamente, sus hermanos lo vendieron, fue dado por muerto, fue acusado injustamente, lo acusan de violación y lo están por matar también o quedarse preso toda su vida. ¿Y qué hace una persona normal? No tiene la familia, fue vendido como esclavo, lo echaron a un pozo mugriento en la cárcel en forma injusta. ¿Qué puede pensar? Dios no está pensando en mí, Dios no me cuida, Dios no le importa a Dios. Una persona normal, ¿qué diría? Que se enojaría con Dios, se enojaría con todo el mundo. Y no sería amable con ellos, con esos que representan a aquellos que lo pusieron en la cárcel. Otra cosa sorprendente es justamente la pregunta de Yosef. Está en una cárcel y hay gente presa. Entonces, ¿por qué le pregunta por qué están tan tristes? ¿Acaso pueden estar contentos, pueden estar felices de estar ahí? Gracias, Esperanza. Era el copero del rey, el que se ocupaba del vino y el panadero. Y Yosef se sobrepone, se eleva por sobre todo y ve a esta gente como personas, como simples personas que sufren. Otra persona habría dicho, qué suerte, mirá, ahora llegó mi momento de venganza. No, él se preocupa por ellos porque están sufriendo. Tiene una mente elevada. No se pone por encima de ellos para ser superior, sino que se pone por encima de ellos para poder ayudarlos, para saber cómo sacarlos de esa tristeza existencial. ¿Y cómo se hace eso? Viéndolos como personas simples que son, despojados de toda la investidura. Y entonces, en vez de pensar acerca de sí mismo y preocuparse por la situación en que está él, se preocupa por la situación que tenían ellos. Y es una situación honesta, porque si eran personas que estaban por ser ajusticiadas, ellos no le iban a poder beneficiar en nada porque se preocupe por ellos. Y no solamente se preocupó por ellos, sino que estaba dispuesto a ayudarlos todo lo que pueda. Y entonces, justamente por este acto de bondad, Yosef fue redimido de la cárcel. Y fue el segundo del rey. Y gracias a eso salvó a su propio pueblo. Después, cuando hubo hambre en la tierra de Israel, y toda su familia fue a pedirle ayuda. Y no solamente a su familia, sino también al mundo entero. Entonces esta es una lección
muy importante para todos nosotros, acerca de la importancia de cuidar a los demás. Conté hace un tiempo una historia de una persona que tenía mucho dinero y perdió todo, tenía muchas deudas, y entonces fue a ver al Rebbe para que lo ayude, y le dijo: yo en realidad no me preocupo por mí, sino que había un montón de gente que yo ayudaba con mi dinero y ahora no lo puedo ayudar más. Entonces, Rabbi Shneur Zalman le hizo una terapia psicológica que generalmente dura 20, 30 años. En un minuto, en un segundo le dijo una frase y el hombre salió de su estado. ¿Qué fue lo que le dijo Rabbi Shneur Zalman al Alter Rebbe? Vos estás preocupado por lo que necesitas que Dios haga. Querés que Dios te ayude para beneficiar a los demás. Eso es lo que vos querés. ¿Y qué hay de lo que Dios quiere de ti? Y se fue, lo echó. Y esa persona estuvo una semana allí viviendo de la caridad, viviendo de la bondad de la gente del lugar, hasta que una semana después el Rebbe lo llamó de vuelta y viendo que había aprendido la lección, le dijo: bueno, a partir de ahora no solamente vas a recibir de vuelta todo lo que tuviste, sino más, vas a tener mucho éxito, pero porque vos ya sabés que lo que tenés, incluso el mérito de las buenas acciones que vos hacés, que era para tener un buen lugar en el mundo por venir, no es el motivo, no es el objetivo de hacer buenas acciones, sino que es ser íntegro, ser simple, ser honesto con Dios y hacer lo que Él te mandó a hacer. Por eso dicen los sabios: no orgullezcas de saber mucha Torah, porque para eso viniste al mundo. Entonces, ¿cuál es la lección para nosotros? En vez de ocuparnos en nuestros problemas, de quejarnos a Dios de lo grande que son nuestros problemas, tenemos que decir a los problemas lo grande que es Dios. Entonces, eso nos da la perspectiva correcta de la vida que tenemos. Con respecto a lo que aprendimos de Yosef, entonces, es que todo el problema era el ego que estaba manejando a la persona, el ego que nos maneja a nosotros y que decide qué es lo que tenemos nosotros que hacer. El ego es lo que nos está molestando. No soportamos ser pobres, no soportamos perder la importancia, perder nuestros bienes, perder nuestras cosas, pero no nos importa que a los demás les pase lo mismo. Entonces, lo que nos enseña el Alter Rebbe, que fue lo que hacía espontáneamente Yosef y también lo que hizo el Alter Rebbe allí adentro, dentro de la cárcel, y lo que hace el Rav Ginsburg, lo que hace el Rebbe, y que estas personas que van a acusar y que van a protestar no entienden, porque si ustedes ven cómo son estas personas, son personas pobres, son personas ricas que viven en Tel Aviv. En Tel Aviv están las personas más ricas de Israel, son los izquierdistas que viven en mansiones. ¿Y qué es? Entonces escriben cartelitos, van allí a protestar y dicen: bueno, yo ya hice lo mío, ahora puedo ir a mi casa tranquila a disfrutar de mis posesiones, yo ya hice lo que tenía que hacer. Eso no es más que el ego, sin profundizar y sin ver cuál es la verdadera motivación y
qué es lo que quiere Dios de él. Si compararan la casa que vive el Rav Ginsburg con la casa que vive esta gente, se darían cuenta cuál es la verdadera motivación. ¿Cuánta gente ayudó el Rav Ginsburg y cuánta gente piensa ayudar y su sacrificio en aras de qué lo hace? En comparación con el sacrificio de estas personas y de nosotros también tenemos nuestros intereses y queremos tener cosas y en vez de decirle a Dios qué es lo que quiere de nosotros, le decimos qué es lo que nosotros queremos de Él. Cuando vi por primera vez, por ejemplo, una parodia de la Torá que se llamaba El Secreto dice, todo lo que vos querés, dentro tuyo hay un imán y todo lo que vos querés lo podés atraer. Y eso es justamente lo contrario de lo que trae la bendición. Lo que vos tenés que atraer es la sabiduría, como pidió Shlomo Amelech, para saber cómo ayudar, no para saber cómo tener un auto mejor. Si querés un auto mejor, tienes que decir, quiero un auto que me sirva mejor para la tarea que Dios me dio. Y cuando pensamos en esto, entonces nos damos cuenta de la verdad. Quise hoy dedicarme a esta meditación porque además de estudiar en forma, como hacemos siempre, de estudiar las Parshiot, estamos viviendo una época de muchos conflictos y que todos los conflictos son causados por la falta de perspectiva que tenemos de lo que son los problemas y de dónde estamos nosotros, dónde está el prójimo y dónde está Dios. Y es a causa de la falta de fe y de la confianza en Dios, en que Él es el que nos da la fuerza para triunfar. Y este justamente también es el mensaje de Hanukkah, que un poquito de luz puede disipar mucha oscuridad y que Hanukkah significa inauguración. Inaugurar algo significa prepararlo para la tarea que va a realizar. Por eso la palabra Hanukkah tiene que ver con Hinuch, que quiere decir educación. La mejor arma que le podemos dar a nuestros hijos, si nosotros los queremos, es darle una buena educación, una educación de acuerdo con la Torá, para que ellos no tengan constantemente esa lucha de pensar si existe Dios, si tienen confianza en Dios, qué es lo que tienen que hacer, si cumplir los preceptos o irse a la pileta o mirar televisión, si tomar un libro de Torá o ir al cine o salir a pasear, si ayudar a alguien o comprarse algo nuevo. Todos esos conflictos, que los tenemos todos, son justamente la falta de educación. Y Hanukkah significa educación. Educación quiere decir preparar, introducir, hacer ingresar a la persona, al alumno, al hijo, al educando, al pacto con Dios. Cuando es pequeño lo hacemos ingresar en forma inconsciente, nosotros lo guiamos y él hace lo que nosotros le decimos. Pero a medida que va creciendo tenemos que educarlos para que ellos mismos sigan ese camino de forma independiente. Como hacía el Cohen Gadol, que cuando iba a encender la luz de la menorá, ponía la llama y no la dejaba hasta que la llama no se eleve por sí sola. ¿Qué quiere decir que la llama se eleve por sí sola? Hoy cuando prendan las velas de Hanukkah, aunque prendan velas o prendan con aceite, mediten en cómo está compuesta ese pequeño frasquito o esa pequeña vela con la mecha, que para encenderla no es suficiente
acercarle la llama y sacarla, sino que hay que dejarla hasta que esa llama se mantenga sola. ¿Y qué quiere decir que se mantenga sola? Que la mecha que está embebida en el combustible haga que esa mecha, que ese combustible se vaya evaporando y se vaya preparando y fluya hacia la mecha en forma constante. Y eso, si ustedes meditan, tiene que ver también con lo que hacemos nosotros con nosotros mismos, que nosotros nos tenemos que educar también, y lo que tenemos que hacer con aquellos que queremos educar. No es simplemente encenderlos, darles una idea, sino que hacer que de adentro de ellos mismos surja las ideas y surja la fe, surja las buenas cualidades, para que eso funcione en forma autónoma dentro de él y no tengamos nosotros que estar todo el tiempo diciéndole qué es lo que tienen que hacer. Las personas sanas son aquellas que hacen lo que corresponde en forma natural. Y hay dos naturalezas. Está la naturaleza con la que uno nace y está la naturaleza con la que uno se hace. Por eso todos los patriarcas nacieron y tuvieron que pasar distintos procesos para cambiar su naturaleza, como fue Abraham Avino, que nació en tierras de idolatría y atravesó el río, se transformó en una persona nueva. Y así todos los ejemplos de la Torá. Aquellos que en la Torá se consideran malvados son justamente aquellos que no cambiaron, tal como Dios los hizo, siguieron hasta el final de sus días. Entonces, la verdadera tarea no es ver si nosotros somos buenos o malos, si hicimos pecados, si nacimos en una casa de Torá, si nacimos en algún lugar perfecto, si somos perfectos por naturaleza, no. El asunto es ver dónde Dios nos puso y qué es lo que quiere de nosotros, hacia dónde tenemos que ir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este momento para llegar a ser aquello que nos enseñan los sabios y nos enseña la Torá? Y de ahí la importancia de estudiar Torá y de hablar con Dios, de pedirle a Dios. Por eso quiero terminar esta clase leyendo el principio de una de las alocuciones del Rebbe de la semana de la Perashá Vayeshev, o sea, la semana anterior que estamos estudiando ahora, y está basada en el versículo que acabamos de estudiar, Pada Beshalom Nafshi, Nikra Blik y Be Rabin Ayud Madi. Como habíamos dicho, esto pertenece al versículo 55 y al Salmo 55, el verso número 19. Acá hay una alusión más del 19 de Kislev, que este verso, Pada Beshalom, es el verso 19 del 55. Se explica en la Gemara acerca de este verso. Habíamos dicho, redime en paz mi alma de la guerra que hacen contra mí. O sea que Dios redimió mi alma de la guerra que hacen contra mí porque en multitud estuvieron conmigo. Esto lo dice David Amelech porque lo salvó de la persecución, porque tuvo muchos amigos, tuvo mucha gente que estuvo con él. Y por eso al ver mucha gente que está con él, ¿qué quiere decir que está con él? Hay mucha gente que depende de él. Hay mucha gente que él tiene en su mente que tiene que ayudar, entonces Dios lo ayuda a librar la batalla. Entonces explica el Talmud, la Gemara. Dijo a Kadosh Baruj Hu, todo aquel que se ocupa de la Torá, de las buenas acciones y de la plegaria en público,
yo hago que en él se cumpla que me está redimiendo a mí. O sea, Dios dice, aquel que hace eso está redimiendo a Dios. Aquel que se ocupa de eso, de hacer buenas acciones, de estudiar Torah y de hacer tefilá, yo, dice Dios, hago que él reciba los méritos de haber redimido a Dios. De redimirme a mí, dice Dios, y a mis hijos de entre los pueblos del mundo. O sea que eso está haciendo que el pueblo de Israel sea salvado entre los lobos de los pueblos del mundo. Y explica Rashi este verso de Pada Shalom Nafshi. Dice, ¿qué quiere decir que redima en paz, en shalom? Porque se ocupó del shalom. ¿Por qué se ocupó del shalom? Porque la Torá es llamada shalom. Dice el Talmud en Brajot, el Tratado de Brajot, dice, Bejol netivotea shalom, todos sus senderos son paz de la Torá. Entonces el que se ocupa de la Torá se está ocupando del shalom. Y también el que se ocupa de las buenas acciones. ¿Por qué las buenas acciones? Porque las buenas acciones traen amor y paz. Y entonces, la tercera parte, la plegaria sobre todo en público, hoy no sé si vieron que pusimos un video, lo pusimos en el WhatsApp, de que prendimos las velas de Hanukkah en el Bet Knesset. Las velas de Hanukkah se prenden en el hogar, se prenden en el lugar donde uno vive, y para que esté toda la familia, porque habíamos dicho que la Hanukkah es educación, hay mostrarle como la luz de Hanukkah y se cuentan todas las historias que suceden ahí, se recuerda todo lo que pasó. Pero también es importante hacerlo en el Bet Knesset. ¿Por qué? Porque cuando se hace en público, eso representa que se está revelando a Dios, se está redimiendo a Dios. Y por eso el Rebbe nos dijo que no solamente tenemos que hacerlo en el Bet Knesset dentro de nuestra casa, sino que tenemos que salir por todos lados y ver que todo el mundo prenda las velas de Hanukkah. Si ustedes en este momento no tienen un candelabro de Hanukkah, una Hanukkah, si la tienen, mejor todavía, pero si no tienen, no hace falta que compren ni hagan nada especial. Toman un pequeño vasito, una pequeña tapita de metal, como las tapas de las botellas de vino o de jugo. Ponen adentro, toman un poquito de algodón, hacen una mecha, ponen adentro aceite y lo encienden. Preparan 8 tapitas y una en el medio más grande, que es el Shamash, hay leyes para hacerlo, pero como ven no hace falta tener candelabros de oro, ni de plata, ni gastar mucho dinero. El asunto es encender las velas. Y dice la halajá que las velas se encienden en la ventana para que esa luz ilumine afuera, como las velas que alumbraban el Beit HaMikdash, que era para iluminar a todo el mundo. Y eso es algo simbólico, entonces tenemos que hacerlo en forma práctica. Tenemos que hacer que la luz de la Torá vaya a todos lados, porque eso es traer shalom. Entonces, estudiar la Torá es shalom, hacer buenas acciones es shalom, y hacer plegaria es shalom. Y eso es justamente porque la multitud estuvo conmigo. Y eso es con respecto a Dios, se lo está redimiendo a Dios, porque Dios se puso a sí mismo en cautiverio dentro de los mundos que Él hizo, que son una verdadera prisión, porque hay ocultamiento,
Entonces, cuando nosotros revelamos a Dios, estamos redimiendo a Dios de su prisión. Entonces, si nosotros sufrimos por estar en prisión, la prisión de nuestros sufrimientos, aquellos que no a ninguno de nosotros nos toque, que están en la cárcel de verdad, o que están en los hospitales, en la guerra, todos aquellos que sufren, tienen un sufrimiento tremendo y entonces tenemos que tratar de traer Shalom al mundo para que dejen de sufrir. Pero cuánto más será el sufrimiento de HaKadosh Baruj Hu cuando él mismo está dentro de la prisión y sus hijos, que son todas las criaturas que él hizo, también están dentro de la prisión. Entonces todos aquellos que rezan junto con HaKadosh Baruj Hu están haciendo que se redima. Pero dice el Rebbe, ¿qué significa que hay que redimirlo a Dios? Dice, entonces, estas tres cosas que acabamos de nombrar, la Torá, las buenas acciones y la plegaria, son las tres cosas que los sabios en Pirkei Avot, en el Tratado de Nuestros Padres, dicen que sobre las cuales el mundo está parado. El mundo está basado en tres patas, que es la Torá, las buenas acciones y la plegaria. El mundo está parado sobre esas tres patas. ¿Qué quiere decir? Una mente idólatra imagina como el Hércules ese que está sosteniendo al mundo. Hay una persona, hay un ser, un Dios, algo que está sosteniendo al mundo. No, sostener al mundo no significa eso. Sostener al mundo significa hacer que exista. Dios con su palabra hace que todo exista a cada instante. Pero como vemos, Dios nos dio una tarea a nosotros para hacer. Quiere decir que nuestra tarea es también hacer que el mundo siga existiendo. Mientras haya gente que se ocupa de estas tres cosas, el mundo sigue existiendo. Mientras haya gente que ayude a que haya gente que se ocupe de estas tres cosas, el mundo sigue existiendo. Y cuando uno difunde todo esto para que haya más gente que se ocupe de estas cosas, y no es un ideal, no es una ilusión, sino que es un sueño que se tiene que cumplir, que es que todo el mundo se ocupe, y eso va a ser en la época de la redención. Entonces por eso Dios se va a revelar al Shloshá de Barim Aolam Omed, a la Torah, a la Bodal, al Bimilut Hasadim. Y entonces explica el Rebbe, ¿por qué dice dice que son tres cosas, que hace falta tres cosas? Está escrito en Coelet, si ustedes van al libro de Eclesiastes del Shlomo HaMelech en el capítulo 4, el verso 12, dice, Ahut Ameshulash Lo Bemeira Inatek. Un hilo que tiene tres hebras no se rompe fácil. Ese es el significado, entonces, uno de los significados que tiene esta frase de Shlomo HaMelech. Ahut Ameshulash Lo Bemeira Inatek. Un hilo que tiene tres hebras no se rompe fácil. ¿Qué quiere decir? Que no se va a cortar, que va a seguir existiendo, va a seguir permaneciendo. Y entonces está traído por los sabios que una de las explicaciones también de este hilo triple corresponde a los tres patriarcas. Y especialmente a qué patriarca, a Jacob Avinu. Y entonces, para entender esto, el Rebbe trae una explicación acerca de la Merkabá. La Merkabá es esa carroza que vio el profeta Yehezkel
donde había 4 cabezas, había 4 ruedas, una de cada lado, había una cabeza de león que representa Gesed, había una cabeza de toro que representa Geburá, había una cabeza de águila que representa a Yesod, y había una cabeza de hombre que representa a Malhut. Pero esa es la Merkabá, esa es la carroza que transporta al hombre. ¿Y quién es el hombre que está en la carroza? Es Dios. Entonces, ese hombre por excelencia es Jacob. Jacob, que tuvo una descendencia perfecta y que es del cual surge Yosef Atzadik. Entonces, estas 4 cabezas representan a los 4 tipos de personas que existen. Existen aquellos que se ocupan de Gemilut Hasadim, aquellos que hacen bondad, están aquellos que se ocupan de hacer justicia, que es Geburá, aquellos que se ocupan del estudio de la Torá, están aquellos que se ocupan, que es la tercera pata, aquellos que se ocupan de la plegaria, que es el servicio del corazón, y que está representado por Yesod, que Yesod es el encargado de llevar a Tiferet hacia el exterior. Y están aquellos que se ocupan de las necesidades generales de Malhut, los que gobiernan a todas las demás personas. Hay 4 tipos de personas, pero esas 4 personas no son el objetivo del mundo, sino que ellos son nada más que una carroza, un transporte para que Dios se revele en este mundo. Ese es el significado de la carroza. La carroza significa que representa un transporte. Un transporte que significa, ¿para qué sirve? Para llevar a alguien de un lugar a otro. Aquel que está en las alturas, que está en lo espiritual, a través de que nosotros hacemos el trabajo de refinamiento en este mundo, lo revelamos. Entonces Dios no solamente es algo espiritual, sino que se revela dentro del mundo material. Esta es la introducción a este mamar del Rebbe, explicando el tema de Pada Beshalom. Y nosotros vemos entonces aquellos que se ocupan de la Torá, de las buenas acciones, de hacer acciones de bien, aquellos que se ocupan de hacer tefilá, yo los considero como si ellos son los que están redimiéndome a mí. Y explica el Rebbe que esos 3 hilos son los 3 hilos de derecha, izquierda y centro que corresponde al árbol de la vida. Por eso, para que el árbol de la vida esté equilibrado, tienen que estar los 3, pero el centro es Jacob. Jacob en el centro representa a la Torá. Y entonces, sobre todo, hacerlo en público, porque en público es el difundir a toda la población, a todos los pueblos del mundo. Es justamente lo que nos pide el Rebbe, y lo que dijo Dios a Jacob de hacer Ufaratsta. Ufaratsta es llevar. Le dijo que toda su simiente se iba a esparcir, se iba a difundir. Esparcir, si ustedes se dan cuenta,